Los 10 principios para ganar al demonio. Los problemas que experimentamos en nuestro pasaje por la tierra son una faceta del impacto de fuerzas externas operando sobre nosotros, y debemos aprender a batallar en ese ámbito para no quedar dominados por fuerzas oscuras. Si has tenido la expectativa de que la vida en la tierra es un lecho de rosas, seguramente has cambiado de opinión rápidamente porque has sufrido innumerables problemas con otras personas, has hecho cosas irreflexivas que te llevaron a grandes problemas, te has encontrado inmerso en situaciones en que no sabes por qué otros te atacan. Si reflexionas sin prejuicio, pronto llegarás a la conclusión que uno a veces ha actuado fuera de control y otros también, incluso todo el tiempo actúan así, como si existiera una fuerza extraña que algunas veces lleva a las personas a hacer cosas perjudiciales para ellas mismas y para otros. Esa conclusión es correcta, porque desde los primeros humanos las civilizaciones han creído en fuerzas externas que influyen sobre nosotros, que no se pueden ver, pero que están allí. Están fuera de nuestro cuerpo sensorial. Los problemas que experimentamos en nuestro pasaje por la Tierra son una faceta del impacto de esas fuerzas externas operando sobre nosotros. Son expresiones de una guerra entre espíritus y debemos aprender a batallar en ese ámbito para no quedar dominados por fuerzas oscuras. Esta es la base de esta catequesis en 10 pasos. Primero, debes entender claramente que el demonio existe. Algunos cristianos niegan la existencia de demonios, incluyendo a Satanás, como ángeles caídos, seres personales reales, que tiene una mente y voluntad, pero sin cuerpo, que quieren vernos finalmente con ellos en el infierno. Tales cristianos creen que el mal, o al menos el mal moral, es exclusivamente resultado de las intenciones y las actividades humanas. Es razonable suponer que para los cristianos la enseñanza de Jesucristo debe ser aceptada como verdadera y su ejemplo como normativa. Los 4 evangelios bíblicos dejan muy claro que Jesús afirmó la existencia de Satanás y nos advirtió acerca de su interferencia en nuestras vidas. Los relatos de sus exorcismos son demasiado numerosos y demasiado centrales en su ministerio como para ignorarlos. Los cristianos deben tomar estos relatos en serio. 2. No debes dudar para poder identificar dónde están las fuerzas oscuras y cómo actúan. Pongamos a un lado por un momento el testimonio coherente y persistente de las Escrituras y la tradición cristiana. Considera la masiva evidencia acumulada que confirma el testimonio. A lo largo de toda la historia, pueblos de muy diferentes culturas de todo el mundo han afirmado la realidad de los espíritus malignos. Muchos de nuestros contemporáneos, que para cualquier estándar razonable son inteligentes y en su sano juicio han dado testimonio de encuentros con los poderes demoníacos. El reciente caso de posesión demoníaca en Indiana, ampliamente publicitado, ofrece solo un ejemplo. Se observaron fenómenos sobrenaturales extraordinarios y reportados por testigos objetivos perfectamente cuerdos. Ellos fueron testigos de algunos de los fenómenos clásicos asociados con la posesión demoníaca y la infestación de una casa, que no tenía ninguna explicación meramente natural. 3. Debes prepararte para entender cuál es la razón por la que Dios permite su accionar. La gente suele preguntar: si Dios es infinitamente más poderoso que el diablo, ¿por qué Dios le permite hacer tanto mal en el planeta Tierra? Podríamos hacer una pregunta similar acerca de por qué Dios no impide que los seres humanos cometan los actos malvados que oímos en las noticias casi todos los días. La continua presencia del mal en el mundo se encuentra en un nivel de misterio que no podemos resolver totalmente en esta vida. Aún así, si Dios es en verdad lo suficientemente potente, puede incluso permitir el mayor mal para un bien mucho mayor. Entonces Él está justificado al permitir el mal, porque Él hace un bien mayor por amor a nosotros.
4. Esto no es un conflicto menor, sino una verdadera guerra. No importa quién eres, tienes un enemigo mortal que quiere destruirte, no solo en esta vida, sino para la siguiente. No importa dónde vivas en este planeta, vives en un campo de batalla muy reñido y no se puede escapar del conflicto. Es una guerra espiritual con consecuencias cruciales en tu vida cotidiana y el resultado de esa guerra determinará tu destino eterno. Si esto es cierto, entonces, ¿por qué no estamos hablando más sobre él? El mundo moderno está cegado en gran parte a estas realidades por su orgullo. Nos vemos como mucho más iluminados que nuestros antepasados que creían en tales cosas. Confundimos los avances en el conocimiento y la técnica con los avances en la sabiduría. En particular, nuestros avances científicos, que en sí mismos son maravillosos, han llevado a muchos a una especie de cientificismo ingenuo y narcisista, que pone toda su fe en la ciencia humana, por poco entendida de otros fenómenos que sea. Suponemos que la ciencia es capaz de analizar y comprender todo lo que existe. Nuestra lógica en estos asuntos es a menudo defectuosa. El diablo se aprovecha de la situación y probablemente ayudó a inspirarla, porque le permite una estrategia de sigilo. Los que niegan su existencia son una presa fácil. 5. Es un acto de misericordia alertar a otros cómo actúa el demonio, así se defienden. El diablo es indescriptiblemente el mal, y sus intenciones para nosotros son las más horribles que podamos imaginar. Advertir sobre sus intenciones y su actividad, entonces, es un acto de gran misericordia. En el corazón mismo de la proclamación cristiana, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Guardar silencio sobre este combate espiritual sería un fracaso para nuestra misericordia. Para algunos, hablar sobre la existencia o relevancia del diablo en la vida cotidiana y las advertencias acerca de él podrían ser desconcertantes y desagradables, pero para aquellos que reconocen que están sufriendo ataques del diablo, nada podría ser más acogedor que una iglesia que diga: nuestro Señor ha vencido a tu enemigo mortal, queremos ayudarte a hacer tu propia victoria. 6. El diablo se aprovecha de nuestros problemas. La Escritura habla de nuestras batallas en el curso con el mundo, la carne y el diablo. Aunque es cierto que a veces nuestras luchas con la carne y el mundo no son provocadas directamente por la interferencia del diablo, él se aprovecha de esas luchas y busca a través de ellas establecer una presencia más fuerte en nuestras vidas. Puede ocurrir de muchas maneras. Consideremos, por ejemplo, un joven cuyas hormonas están en su apogeo, la carne. Visita, a lo que él piensa, un sitio web inocuo que le permite hacer dinero a través de enlaces publicitarios a sitios pornográficos. Vacila, sintiendo la presión de esas dos fuerzas. Entonces el enemigo, aprovechando la situación, habla directamente en su mente para debilitar su resolución, con pensamientos que parecen ser propios suyos. ¿Por qué no? No me hará daño. Todo el mundo lo hace, y sigue adelante. Y uno de los grandes problemas es la desesperación, que por supuesto es la pérdida de la esperanza. Si queremos entender y superar nuestra desesperación, debemos preguntarnos dos cosas. ¿Qué es lo que esperamos? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? La pérdida generalizada de esperanza en nuestra cultura es el resultado inevitable de nuestra secularización. Nos hemos alejado de una esperanza de vida eterna a una esperanza de prosperidad y seguridad en esta vida. 7. Debemos aprender a calzarnos la armadura contra el demonio. San Pablo exhorta a los cristianos a ponernos toda la armadura de Dios para que seáis capaces de estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6:11. En este pasaje de la Biblia y otros especifica ciertas virtudes, fe, esperanza, amor, como partes de esa armadura. Entonces,
tiene sentido hablar de las virtudes como la armadura defensiva. Los que tienen un carácter virtuoso no son tan vulnerables a los asaltos del enemigo a través de la tentación. Si yo soy generoso en lugar de codicioso, la tentación de robar no tendrá mucho poder sobre mí. Si soy un amante de la verdad, no voy a ser tan propenso a ceder a la tentación de mentir o engañar. Y así sucesivamente con todas las virtudes. La humildad es la virtud esencial que proporciona el terreno en el que crecen todas las demás virtudes. San Pablo nos dice que a través de la humildad de Cristo el diablo fue derrotado, y nosotros también debemos humillarnos si Dios está con nosotros para exaltar su victoria. Cuando San Pedro nos exhorta a vestir nosotros con humildad hacia los demás, él nos advierte que esta armadura es necesaria porque nuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. 8. La confesión y los ángeles son buenos auxilios. Cada vez que pecamos, el diablo refuerza su control sobre nosotros. A través de la confesión, soltamos el agarre y nos liberamos de su control. No solo recibimos el perdón de los pecados del pasado, sino que recibimos la gracia de resistir la tentación que vendrá. La Escritura habla del perdón de los pecados a través de la confesión como una curación del alma. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. Por designio de Dios necesitamos la ayuda de los ángeles buenos para repeler y superar las tentaciones. En las descripciones del combate celestial en ambos testamentos, un ángel destaca como un líder de las huestes angélicas, San Miguel Arcángel. En Daniel, el ángel Miguel le llama uno de los principales príncipes de los guerreros angelicales. Desde los primeros tiempos los cristianos han pedido su ayuda y la de los ángeles, que comanda mientras todavía estamos en la batalla con el dragón. 9. No debemos correr riesgos invitando a entrar al enemigo. Los habitantes de la antigua Troya hicieron eso precisamente cuando hicieron entrar al caballo de Troya, lleno de soldados enemigos ocultos en su ciudad. Por supuesto, lo hicieron sin darse cuenta, porque habían sido engañados. Satanás tiene una gran cantidad de caballos de Troya. Por ejemplo, cuando las personas se meten en prácticas ocultas, por cualquier razón, en busca de aumentar su poder personal, dando rienda suelta a su curiosidad, buscando entretenimiento, puede abrir las puertas en el mundo de los demonios. Esto es confirmado por los exorcistas. Además, algunos exorcistas testifican que el abuso de sustancias, el pecado sexual grave, la pornografía y los abortos pueden abrir a la gente a la influencia demoníaca. 10. Hay que invocar siempre la autoridad de Dios. Para ser eficaz, el exorcismo requiere una cierta autoridad dada por Dios por parte del ministro. Para ser eficaz, el exorcismo requiere una cierta autoridad dada por Dios por parte del ministro. De lo contrario, los resultados pueden ser desastrosos. Podemos ver este peligro caracterizado por un incidente registrado en el libro de los Hechos, cuando un grupo de hombres intentó realizar un exorcismo sin estar autorizados por Jesús o uno de sus apóstoles. Terminaron huyendo de la escena, desnudos y heridos. Los católicos creen que en última instancia la autoridad para superar a los demonios viene de Jesucristo, que como el divino Hijo de Dios demostró su poder sobre ellos, los derrotó decisivamente en la cruz y luego delegó esta facultad a sus apóstoles. Ellos a su vez delegan esta autoridad a sus sucesores, los obispos, por lo que los obispos deben autorizar a ciertos sacerdotes como exorcistas. Si las virtudes son nuestra armadura espiritual, entonces las